solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí para tocar temas afines al área de la salud. Antes les informo a ustedes, como siempre, las formas de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Estamos en TV UAQ, en el 442-192-1200, extensión 37120, y también en el 442-192-1293 en Radio UAC. Muy bien, pues distinguido auditorio, esta mañana tengo el enorme gusto y la satisfacción de poder contar con un invitado muy especial, una gente que es muy importante para nosotros en el Sistema Universitario de Salud, y me refiero al doctor Héctor Manuel Calleja Gómez. El doctor Calleja realizó sus estudios de licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, el doctor realiza sus estudios de posgrado de traumatología y ortopedia en el Instituto ISEMIN en el Estado de México, en la Universidad en Toluca. Y también ha realizado estudios de alta especialidad en mano, cirugía de mano, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, también en estudios en plexo braquial y nervio periférico en la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, el doctor desempeña sus labores profesionales en el Hospital Ángeles de aquí de Querétaro y también en el Hospital Star Médica. Y por supuesto tenemos el enorme gusto de que trabaja también en la Unidad Médica Santa Bárbara, atendiendo todo lo que es la enfermedad y cirugía de mano. Así es que sin ni más ni menos le doy la más cordial bienvenida al doctor Héctor Manuel Calleja. Doctor, muchas gracias por aceptar y estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un placer aquí venir a poder platicar un poco sobre las lesiones que vemos el día a día y sobre todo las lesiones que estamos expuestos todos los días y no sabemos qué nos acontecen. Muy bien. Entonces, muchas gracias, doctor. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera de conducción, la doctora Eva Perusquía. Eva, muy buenos días, bienvenida. Javier, buenos días a nuestro auditorio. Gracias, Eva. Muy bien, doctor, pues la pregunta obligada es, en el día a día, como bien lo menciona usted, ¿cuáles son las lesiones o los problemas de mano que con mayor frecuencia usted observa en su práctica diaria? Bueno, una de las lesiones más comunes a las que nos enfrentamos son estos dolores que se presentan tanto en la base del pulgar como en la base de los demás dedos, que comienzan como un pequeño atrapamiento en los dedos, un sencillo mover que al principio es gracioso, pero se vuelve doloroso. Es bien conocido como dedo en gatillo esta patología. Al inicio es una patología que empieza a molestar por las mañanas, es más frecuente cuando hace frío y genera un malestar que se vuelve crónico. Entonces, ¿es necesario brindarle atención? Sí, porque en sus primeras etapas puede tratarse de una manera muy sencilla. Y conforme va evolucionando de grados, hasta llegar a un grado 4, digamos, requieren intervención quirúrgica. Otra de las patologías que vemos de manera frecuente son los adormecimientos en las manos. Sentir hormiguitas en las manos no es normal. Tenemos que prestarle atención si lo que se duermen son nuestros 3 primeros dedos o nuestros últimos 2 dedos. ¿Qué significan estas hormiguitas? Significan que hay un nervio que se está atrapando o que está sufriendo una compresión y no tiene la perfusión adecuada, que no le está llegando suficiente sangre y causa estas anormalidades. Primero empieza como unas hormiguitas y posteriormente se traduce en debilidad en la mano. Si se nos caen los trastes frecuentemente en la cocina, si estamos intentando girar una llave, girar una perilla, abrir un frasco, esto puede
traducirse en que hay algo detrás que tenemos que tratar. Que se tiene que estudiar. Eva. Doctor, buenos días. Una pregunta, ¿este tipo de patologías de mano en quién es más frecuente? ¿En gente joven, en gente de edad avanzada, hombres, mujeres? ¿Está relacionado con la herencia? ¿Está relacionado con algún tipo de trabajo? ¿Qué nos puede decir de esto? Bien, todos aquellos que estamos expuestos al uso de las manos, estamos expuestos a estas patologías. Hombres y mujeres en una proporción casi idéntica, y tiene que ver mucho con el trauma repetitivo de la mano. Aquellos que están expuestos ya sea a martillazo común, tejer con aguja, realizar todas las actividades laborales, el uso de la computadora que ahora se ha vuelto más frecuente, con estas posiciones de extensión forzada de la mano, pueden generar esta patología. Entonces, el rango de edad también es variable. Puede presentarse principalmente en dos picos, en los jóvenes que están trabajando frecuentemente en la computadora, aquellos que están scrolleando continuamente en el teléfono, y también se da un brinco más o menos a los 50 años en adelante donde se presentan. Muy bien. Justamente se nos adelantó, doctor, porque queríamos platicar y sobre todo preguntarle a usted todo esto con el uso de móviles, de tablets y todo. Ya hemos platicado incluso con oftalmólogos también el impacto que tiene que en la noche estén incluso debajo de la cobija checando a muchos chicos, etcétera. Pero también en el ámbito motriz de la mano y de lesiones que pueda tener. ¿Ha usted observado estos cambios? ¿Han sido más frecuentes? ¿Esta patología se ha difundido con mayor frecuencia? ¿Cómo la ve usted? Claro que sí. De hecho, sí ha aumentado el grado de patologías en la mano debido al uso de teléfonos celulares, computadoras. Ahora se encuentra mucho joven que trabaja 8 horas en esta posición. Entonces, eso sí llega a generar un impacto en el túnel del carpo. El nervio mediano se ve afectado. ¿Qué recomendaciones hay para esto? Puede ser el uso de teclados ergonómicos, las pausas frecuentes, estiramientos que se tienen que hacer. Los mouse que también utilizamos en esta posición pueden ser cambiados por otros ergonómicos que tienen esta posición y causan menos daño. El uso del teléfono celular también genera tendinitis y algunas inflamaciones en los compartimentos tanto extensores del pulgar, extensores de los dedos, o cuántos no recargamos el teléfono en este pequeño dedo y está al rato dando algunas molestias. Entonces, no es que los vayamos a dejar de usar, pero podemos tener diferentes soportes para ellos o diferentes maneras de utilizar los aparatos, y eso puede beneficiar e impactar menos en la mano. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eva. Doctor, ¿la herencia tiene algún papel en esta situación de la osteoartritis en las manos? Es decir, si mi familia todos han tenido osteoartritis, ¿es posible que yo también la vaya a desarrollar o no tiene ninguna cuestión aquí la herencia? La degeneración que es la osteoartritis en la mano sí tiene un componente influenciado por la herencia. Depende mucho también del uso que le demos a la mano, junto con la genética que traemos. Hay varias patologías que causan degeneración en la mano. Entre ellas es la artritis reumatoide, otro tipo de artrosis, el uso de la mano, digamos, utilizar el dedo para liberar de manera constante puede generar esta osteoartrosis. Genera algunos abultamientos en los dedos y también puede estar relacionada con enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas que no se encuentran tratadas, como el hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, pueden condicionar a que este estado proinflamatorio repercuta también en las manos. Muy bien. Doctor, acaba de mencionar un punto muy interesante que tiene que ver con enfermedades sistémicas que van a repercutir, en este caso, en la mano. Frecuentemente observamos enfermedades tiroideas, más frecuentemente en la mujer. Bueno, Eva lo sabrá mejor que yo como internista, pero
es muy importante tener un buen control sobre la cuestión tiroidea, porque creo que hemos visto que, al menos en lo que alcanzamos a percibir, que sí se han empezado a manifestar también pacientes que no tienen un buen control sobre problemas en mano, ¿no? O sea, es uno de los más frecuentes, probablemente hablando de enfermedades sistémicas, ¿no? Es correcto, eso es una de las preguntas que día a día en la consulta se tiene que hacer. Si sufren alguna patología crónica, muchas veces el paciente no se identifica que eso es una patología crónica, pero cuando se ahonda y se buscan otros síntomas intencionados, podemos ir orientándonos un poco y eso también tiene que tener atención, porque bien, la mano puede sufrir de manera mecánica, sí, pero también de manera metabólica. Entonces, todas estas tendinitis, lesiones en la mano, inflamaciones, osteoartritis, tienen que ser diagnosticadas y tratadas. Muy bien, magnífico. Eva. Doctor, perdón, es que tuve problema aquí con la conexión. En estas situaciones en las que la patología es metabólica, cuando se atiende correctamente la patología metabólica, ¿también mejora la situación en las manos o los cambios degenerativos en las manos ya son permanentes? Bien, los cambios degenerativos van evolucionando, pero tratar la causa principal proinflamatoria puede mejorar muchísimo. Los tendones tienen una pequeña telita o una vaina que se encarga de estarlos lubricando. Si esta vaina se inflama, se genera la tendinitis. Y si tratamos el estado proinflamatorio, vamos a tener mucha mejoría de la sintomatología. En cambio, también, si no se está controlando, vamos a tener dolores frecuentes. Por la noche vamos a sentir que la mano está pesada. Y esto desencadena en el uso de medicamentos analgésicos crónicos que podrían ser prevenibles o que podrían disminuir su uso. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues les recordamos a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Héctor Manuel Calleja Gómez, el cual es médico traumatólogo ortopedista, pero con alta especialidad en cirugía de mano y nervio periférico y plexo braquial. Y estamos hablando de las enfermedades más comunes en la mano y su abordaje. Doctor, obligado, la pregunta. Hemos hablado hasta este momento de las enfermedades más frecuentes, del impacto que tienen enfermedades metabólicas sobre el funcionamiento y la salud de la mano. Pero el otro gran capítulo, los accidentes, doctor, de todo tipo, ya sea laborales, no laborales, etcétera. ¿Qué nos platica de este enorme capítulo, doctor? Híjole, es todo un tema que se podría tratar durante horas, pero es bien importante saber dónde no meter la mano, porque esto parece algo básico. Bien, de los accidentes que llegan más desastrosos y que son muy prevenibles es limpiar la cadena de la moto. Esto puede prevenir muchos accidentes, simplemente no hacerlo cuando está prendida, tenerla apagada. Otros de los accidentes que pasan con mucha frecuencia a los que nos enfrentamos son el uso industrial por falta de uso de guantes o medidas de seguridad. Entonces, esas son principales. La máquina de tortillas también nos llega a dar lesiones graves en la mano. Las fauces de los animales también, pero además cualquier lesión que sea provocada por la boca de algún humano debe de tener atención inmediata. No importa que sea un puntito chiquito, la boca tiene unas bacterias muy peligrosas para la mano y pueden desencadenar infecciones que llegan hasta el hueso. Y dentro de los accidentes que acontecen a la mano, deben de tener un buen tratamiento, deben de acercarse a alguien que tenga experiencia en trabajo sobre la mano, porque tratar secuelas debido a un mal manejo inicial es más complicado que hacerlo bien desde un principio. No solo el tratamiento médico inicial es el importante aquí, sino el manejo que se le da mediante la rehabilitación de esa mano que tiene que ser guiado y supervisado para que lleve una buena rehabilitación. Aquellos que llevan una rehabilitación de la mano y la mano les duele o que están sufriendo cada vez que van a rehabilitación, cuidado,
porque ahí en lugar de ir hacia adelante podemos ir hacia atrás. Al momento de que se está dando la rehabilitación puede mejorar en arcos de movilidad, pero si generamos más inflamación en la mano, tenemos un proceso en el cual retrocedemos. Y bueno, es muy importante también el uso de los utensilios en cocina, prevenir cómo nos podemos cortar con ellos. El uso de lavar los vasos, también debemos de tener especial cuidado si el vaso es muy delgado, porque sí genera lesiones. Vidrios que tengamos en casa, si no son templados, son también un riesgo para nosotros porque pueden provocar desde pequeñas heridas por cortes hasta secciones más grandes que se llevan tendones y llega hasta el hueso. Entonces, hay muchas cosas que se deben de prevenir, pero pues cuando suceden los accidentes estamos para poder ayudarles. Muy bien, doctor, muchas gracias. Eva. Doctor, hablando un poquito ya sobre el tratamiento para las manos, ¿qué papel tienen estos medicamentos que ayudan a mejorar la lubricación, o así se promocionan como lubricantes para las articulaciones, llámese glucosamina, condroitina? ¿Qué papel tienen este tipo de suplementos nutricionales también para el tratamiento en las manos? Bien, los tratamientos nutricionales que llevan glucosamina y condroitina, que son comunes, tienen un papel bueno, pero es un adyuvante, ayudan nada más al tratamiento, no son como la base principal. ¿De qué están hechos estos medicamentos? Son cadenas de proteínas con glucosa que ayudan a que el líquido sinovial que se encuentra dentro de las articulaciones conserve sus propiedades reológicas. ¿Qué significa? Que conserven esta capacidad de amortiguar ante cualquier golpecillo y también de lubricar, de poder mover los dedos. Un líquido sinovial que se encuentra en estado inflamatorio es un líquido que es más ligero, y lo que buscan estos complementos es hacer que ese líquido conserve esas propiedades de densidad para tolerar tanto cargas de resistencia como permitir esta lubricación. Muchas gracias. Claro. Doctor, hace un momento ya hablaba ahorita con la doctora Eva de estos adyuvantes en el manejo de las enfermedades de la mano, pero ¿cuáles son, aparte de su revisión clínica, de su exploración para saber en dónde están una probable lesión, cuáles son los recursos que tenemos como medios auxiliares de diagnóstico? Rayos X, resonancias, ¿qué tenemos para poder, digamos, comprobar o llegar a un diagnóstico adecuado en enfermedades de la mano? Claro. Las enfermedades de la mano son complejas, porque la mano no solo tiene huesos. Podemos ver que tenemos radiografías, esas son muy buenas para diagnosticar patología ósea, fracturas, en accidentes son indispensables, y en algunas otras cuestiones de desgaste de las articulaciones, ¿vale? El pulgar es la segunda articulación más móvil del cuerpo, precedida por el hombro, y las radiografías en sus diferentes proyecciones, mínimo 2, son muy útiles. Avanzando con esto existe el ultrasonido. El ultrasonido permite ver de manera dinámica el movimiento de tendones, la existencia de quistes y también algunas otras alteraciones, tanto vasculares en ocasiones, y permiten identificar los nervios en manos experimentadas. Otro de los que nos ayuda, de los estudios, es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede indicar tejido inflamatorio, observa el tejido desde cutáneo, el tejido graso, el tejido tendinoso, el tejido óseo, la cápsula articular, los ligamentos. Es un estudio más minucioso, pero también por lo mismo es un estudio que tiene un costo más elevado y es un estudio que debe de ser indicado buscando una patología principalmente. Eso nos permite orientar mucho cuál es nuestro diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. No todos se piden en todas las patologías, entonces muchas veces sí requieren una valoración inicial
para poder indicar cuál es el método diagnóstico más adecuado. De acuerdo a la patología. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Eva. Doctor, una pregunta. Del estudio de la electromiografía en Querétaro, ¿qué lugares tenemos donde se puede hacer la electromiografía? ¿Y quién la puede indicar? ¿El médico general, el ortopedista? ¿Quién es el indicado para hacer este tipo de prescripción? Bien, en Querétaro tenemos muy buenos especialistas que son neurofisiólogos. Son médicos que pueden ser, que iniciaron estudiando rehabilitación, o pueden ser, como lo mencioné, neurofisiólogos que estudian exactamente cómo funciona el nervio. Entonces, conozco algunos que son apasionados del plexo braquial y las redes nerviosas que existen. ¿Y quién lo puede indicar? Lo podemos indicar los que sepamos interpretar el estudio o sepamos qué queremos obtener. Muchas veces podemos ir nada más al área de conclusiones y decir, es que esto dijeron, pero ellos nos mandan la información en tablas y en gráficas que debemos de ser capaces de interpretar. Sí es útil utilizar este medio diagnóstico para patologías crónicas, para patologías agudas, para conocer si un nervio se está recuperando, si un nervio no, pero también el momento en el que se tienen que indicar. No es lo mismo mandarlo al momento de la lesión que mandarlo 3 semanas después. Y está indicado 3 semanas después porque si se toma al inicio, obtenemos datos que no están muy adecuados en caso de una lesión cortante sobre el nervio. Entonces, sí están prescritos, son muy útiles, pero más que saber quién los indica, sino quién los puede interpretar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora, estamos aproximándonos al cierre del programa, doctor, y quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con las tecnologías que estamos nosotros observando en la práctica de la medicina en las diferentes áreas y especialidades. Es obligado preguntarle a usted sobre la inteligencia artificial en los diagnósticos particularmente y en algunos avances terapéuticos para mano. ¿Hay algo vinculado con ello? El uso de la inteligencia artificial, la verdad, nos está alcanzando. Es algo padrísimo. Tenemos algunos aparatos que pueden ayudar a los movimientos en la mano, tanto para mejorar la rehabilitación como para mejorar la función. En cuanto al uso de inteligencia artificial, todavía están en desarrollo muchos medicamentos. Aparatos que están diseñando todavía. Hay unos que están haciendo que la inteligencia artificial pueda aprender patrones para ayudarnos a diagnosticar patologías, no solo en la mano, sino también como en postura, o que mediante algunas series de casos sanos podemos empezar a detectar los casos que están fuera de los rangos normales. No significa que todavía la inteligencia artificial esté haciendo el diagnóstico, pero sí desata o levanta un foco rojo donde podemos poner más atención y encaminar al paciente de una manera más adecuada y no solo que se detecte de manera esporádica o hasta que ya se presenta la patología. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues prácticamente estamos llegando al cierre, doctor. Yo quisiera pedirle, si fuera tan amable, un mensaje final para nuestro distinguido auditorio y sus números de contacto por si alguien desea buscarle. Bueno, una de las principales recomendaciones es cuiden sus manos. Las manos son nuestra herramienta de trabajo del día al día, entonces los dolores en la mano no son normales, se tiene que buscar atención. Y la otra es para los datos de contacto, con todo gusto en el teléfono 442-205-5776 pueden ponerse en contacto con un servidor para poderles atender en diferentes lugares, tanto en la clínica, podríamos agendar alguna cita, podríamos también agendarla en alguno de los otros medios particulares. Les repito el número, es 442-205-5776. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos en infinito que nos haya acompañado esta mañana.
Eva, muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias al auditorio. Nos vemos en 8 días. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.